Números 14:24. Biblia, Números 14:24, un solo versículo. Y nos dice a Caleb: por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, venimos delante de ti, Padre. Primeramente reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Y también, Señor, no podemos con todo, Señor. No queremos ya, Señor, andar resistiendo solamente, Señor. No, Señor, queremos caminar seguros, confiados de que tú, Señor, estás con nosotros. Entonces, Padre, utiliza esta tu palabra, Señor, para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra confianza y nuestra seguridad en ti, Señor, y que podamos ver, Señor, en el ejemplo, Señor, de estos siervos tuyos, Señor, cómo ellos, Señor, conquistaron reinos, Señor, y derribaron fortalezas, Señor, y fueron puestos a prueba, y pasaron por miles de dificultades, Señor, por causa de tu nombre, por hacer tu voluntad, Señor, y tú los sostuviste, Señor, y les diste la victoria. Ayúdanos, pues, nosotros a meditar en tu palabra y aprender, Señor, tomar de todos los principios que podamos, Señor, que podamos extraer esta mañana de tu palabra y del ejemplo de estos siervos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar. Bueno, hermanos, este versículo, vamos a darle su contexto. Hermanos, vemos en la palabra de Dios, en Números también, hermanos, y la escena o lo que hace, hermanos, que llegue Dios a decir estas palabras de Caleb, hermanos, se encuentra en medio de esta situación. El pueblo de Israel, como hemos leído, hermanos, en el libro de Éxodo, fue esclavo por muchos años en la tierra de Egipto. Y, hermanos, mientras eran esclavos, pues el Señor duplicó y cuatriplicó e hizo crecer muchísimo el pueblo de Israel. Hermanos, fueron tantos que a los que servían llegaron a tenerles temor por ser tan numerosos, y porque el Señor, hermanos, bendecía al pueblo de Israel. Sus mujeres, dicen escritos bíblicos, hermanos, eran fuertes y daban a luz muchos hijos, hermanos, y el Señor multiplicaba pues su pueblo, hasta que estos hombres llegaron a tener tanto temor que decidieron maltratarlos, hicieron cosas nefastas con ellos. Y, hermanos, el pueblo clamó y clamó, y el clamor del pueblo llegó al oído de Dios, y llamó Dios a Moisés y sacó al pueblo, hermanos, de la tierra de Egipto, no sin antes, hermanos, tener que hacer demostración de poder, porque, hermanos, sus esclavizadores no les iban a permitir salir, y salían ellos, hermanos, con la promesa de Dios de llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Hermanos, en esa tierra había por lo menos 7 tribus, hermanos, que eran pueblos, hermanos, paganos, pueblos, hermanos, que se habían corrompido en su totalidad, hermanos, pasaban por fuego a sus hijos, toda clase de perdición, hermanos. Y el Señor entonces sacó a este pueblo, lo hizo cruzar por el Mar Rojo, lo llevó por el desierto, hermanos. Mientras iban en el desierto, el Señor los cubrió con una nube en el día, hermanos, para que no los lastimara el sol. Por la noche, hermanos, una columna de fuego calentaba al pueblo de Israel. Ahí Dios se manifestó a Israel, hermanos. También en el monte Sinaí el Señor le dio sus leyes, y, hermanos, el pueblo de Israel, como ningún otro pueblo, hermanos, pudo percatar, pudo ver, pudo palpar, hermanos, con sus ojos y sus manos el poder de Dios. Visiblemente, hermanos, miraron la columna de fuego. Visiblemente, hermanos, estaba una nube en ellos sobre la noche. Ellos miraron, hermanos, el poder de Dios,
hermanos, cuando Dios castigaba a Faraón por no dejar ir al pueblo. También miraron la mano de Dios, hermanos, cuando ellos necesitaron sustento y sus animales, Dios proveyó. Cuando tuvieron sed en el desierto, Dios abrió fuentes de agua para ellos. Así que, hermanos, después del Señor de haberle dado sus mandamientos, las reglas que este pueblo debía llevar, porque Israel también, hermanos, había tomado muchas de las costumbres de los egipcios, y hermanos, y muchas de estas costumbres eran paganas, y muchos de los de Israel, hermanos, eran idólatras. Entonces, hermanos, el Señor comenzó esta obra en ellos, y cuando el Señor, hermanos, los lleva a orillas del río Jordán, cerca de, hermanos, de la tierra donde van a entrar al lugar que Él les había prometido, el Señor envía a un grupo de hombres a reconocer la tierra. Y el propósito de enviarlos a reconocer la tierra, pues era para que vieran, hermanos, estos espías, hermanos, la bondad de la tierra, lo bueno de la tierra, y que ellos regresaran y le dijeran al pueblo: ánimo al pueblo, porque el lugar donde nos lleva el Señor, wow, hay árboles fructíferos, hay plantas, hay manantiales, hay lugares donde podamos pastorear nuestros rebaños, es un lugar bueno para vivir, bueno, tierra donde fluye leche y miel. El problema fue, hermanos, que estos espías, cuando regresaron, 10 de ellos desalentaron al pueblo. 10 de ellos, hermanos, dieron malas noticias. Cuando estos hombres entraron a la tierra, sí, se percataron de que había en ciertos lugares donde las uvas eran enormes, la tierra era fructífera. Se percataron que había campos, que había ciudades, hermanos, que había mucho para donde el pueblo podía vivir, sobrevivir. Pero ellos, hermanos, estas personas, se enfocaron más en las dificultades. Cuando entraron, hermanos, a este lugar, ellos se enfocaron más en que las gentes que vivían en ese pueblo eran gente de guerra, que eran hombres muy grandes, porque parece que había ahí los hijos de Ana, se me olvida el nombre, pero era algo de Ana, y eran gigantes, eran grandes, eran fuertes, eran poderosos. Y hermanos, pues, muchos de estos hombres, sus piernas y su fe y todo eso se debilitó. Y, bueno, cuando regresaron, dieron mal informe. Los pobladores que están en ese lugar son gente fuerte. Y nosotros nos miramos, hasta exageraban, ¿verdad? Porque así suele suceder. Dice, nos miramos como hormigas delante de ellos. Aunque hay todas estas cosas, no, son pueblos bien armados, bien fuertes. No los van a poder conquistar. Imposible, imposible. Se le botó la chavita a Moisés. No puede entrar por ahí porque nos van a destruir, nos van a desaparecer. Hermanos, de estos informantes, solo dos de ellos permanecieron firmes. Caleb fue uno de ellos. Caleb, dice la Biblia, hizo callar al pueblo, hizo callar a los malos informantes y le dice: nosotros vamos a poder más que ellos. Vamos y entremos a ese lugar y lo vamos a conquistar, porque con nosotros está Jehová, con nosotros está el Señor, con nosotros está el Dios Todopoderoso. Pero, hermanos, la gente, cuando él dijo eso y cuando Josué daba buen testimonio de eso, la gente no estuvo contenta con la noticia que ellos daban. Al contrario, hablaron de agarrarlos, apedrearlos y de matarlos. Así era su rebelión contra Dios y su falta de fe. Hasta este punto llegó. Hermanos, el caso es de que Dios se manifestó, hermanos, se dejó ver en el tabernáculo
Para esto, Moisés y Aarón ya se habían postrado delante del pueblo porque ya iban a hacer todas esas cosas. Blasfemaron contra Dios. Dios nos trajo a morir aquí, nos trajo a que nos destruyeran, a que le hicieran mal a nuestros niños. Y ya hablaban de devolverse y de poner un capitán y devolverse aquí. Cuando Dios habla a Moisés y a Aarón y van ahí al templo, hermanos, el Señor le dice: ¿hasta cuándo voy a aguantar a toda esta gente? ¿Hasta cuándo voy a aguantar a este pueblo contradictor, a esta gente rebelde? Y le dice a Moisés: voy a destruirlos a todos y te voy a dar a ti, Moisés, un pueblo grande y fuerte. Un pueblo que no sea cobarde como este pueblo. Y Moisés intercede por el pueblo. Le dice: Señor, ¿cómo vas a hacer eso con este pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste con mano fuerte de Egipto para matarlos en el desierto. Es obvio que el Señor sabía que Moisés iba a interceder por el pueblo, ¿verdad? No es que Dios no sabía todas las cosas. Bueno, el caso, hermanos, es de que el Señor decide no destruir a Israel, pero le dice: no van a entrar a la tierra prometida. Y de 20 años arriba, todos van a quedar, van a morir en el desierto. Y a esos niños que ustedes dijeron que los traje a morir al desierto, a ellos los voy a meter a la tierra donde fluye leche y miel. Y dice: solamente 2 de los que fueron van a quedar: Caleb y Josué. Solamente ellos van a quedar: Caleb y Josué. Y cuando el Señor habla de Caleb, dice esta palabra. Y está dando estas instrucciones, hermanos, y el castigo, y todo lo que iba a pasar con Israel. Dice el Señor: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, dice, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. ¿Sabes, hermanos, que cuando todos se asustaron, todos se amedrentaron, se levantó uno? Caleb. Hermanos, Josué. Y se pusieron firmes. Y hermanos, estos hombres, dice la Biblia, este hombre tuvo otro espíritu. Luego, hermanos, cuando oyeron todo lo que Dios iba a hacer, a la siguiente mañana, pues como cuando todo el mundo se equivoca, ¿verdad? A la siguiente mañana dijeron: no, Moisés, siempre no. Estábamos jugando, hombre. Todo lo tomas en serio. Vamos entonces, vamos a entrar a la tierra prometida. Y le dice Moisés: no, ya Dios dijo, no vayan, porque van a morir. No, sí que sí podemos, siempre sí. Bueno, pues fueron y pues murieron, perdieron la batalla. Ya Dios había dictado un juicio. Lo que me parece interesante después de eso, hermanos, es que Dios, después de estos versículos, si ustedes leen Números, Dios instituye cómo iba el pueblo a obtener perdón. Pero ya que él había dicho su juicio, comienza el Señor a decirle: mire, cuando alguien pecare entre ustedes, van a ofrecer tal y tal cosa. Si fueran ustedes o fuera el extranjero, van a ofrecer las mismas cosas para pedir perdón, para que el Señor los limpie, etcétera, 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 ¿verdad? Iban a hacer sacrificios para limpiar su pecado. Bien, hermanos, todos nosotros, así como Caleb, Josué, y como estas 12 personas, hermanos, en diferente forma, nuestra fe está siempre siendo probada. Estamos siempre nosotros, hermanos, luchando por nuestra fe, luchando por mantenernos firmes, luchando por, hermanos, afianzarnos en lo que hemos creído. Y hermanos, ninguno de los hombres y de las mujeres de fe en la Biblia entró a la gloria, hermanos, sin haber luchado primeramente, sin haber sido probado, sin haber sufrido, sin haber derramado lágrimas, hermanos, sin haber sangrado. Ninguno entró a la gloria, hermanos, sin haber sido probado.
ni los apóstoles, ni el gran Pablo, ni los grandes hombres fieles y mujeres de Dios, hermanos, ninguno entró a la gloria sin padecer por causa del nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, ustedes y yo vamos a ser probados. La pregunta no es, hermanos, si vamos a ser o no. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Y de qué manera va a ser nuestra prueba? Y, hermanos, me encantaría oír, hermanos, en el cielo, cuando llegue allá, hermanos, que el Señor diga de ustedes, que diga de Manuel, pero en ellos, cuando fueron probados, hubo otro espíritu. Cuando hubo pruebas y dificultades, en ellos hubo otro espíritu, una actitud diferente entre las pruebas y entre las dificultades. Cuando Moisés entonces envió, hermanos, a todo este grupo de gentes, solo Josué y Caleb regresaron con fe y esperanza. Y se enfatiza, hermanos, esa palabra, hubo en él otro espíritu. Solo Josué y Caleb se mantuvieron firmes en su fe, confiaron en la fidelidad de Dios. Una de las cosas que cuando el Señor hablaba con Moisés y Aarón, en de las que se quejó, le dice, pues ¿no ha visto este pueblo que con mano poderosa lo saqué de Egipto? ¿No han visto todas las obras que he hecho con ellos por el desierto? ¿No han visto pues la mano poderosa de Dios? ¿No han visto todo el cuidado que he tenido de ellos? ¿De dónde pues su duda? ¿De dónde pues su infidelidad? ¿Cómo creen, vamos a ponerlo así, cómo creen que yo los voy a enviar a morir peleando a una tierra que yo les prometí que les iba a dar? Es como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo usted o yo vamos a dudar de la palabra del Señor Jesucristo cuando Él dice, hermanos, que fue a ser lugar para nosotros allá en el cielo? El que es bueno, hermanos, el que es, hermanos, nuestro Padre Celestial que provee para todas las cosas. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas junto con el Señor Jesucristo? Otro espíritu, hermanos, se refiere a, hermanos, no a otra forma humana, hermanos, o que entró en él alguna posesión o alguna cosa así. No, hermanos, habla de una actitud interior diferente, una disposición distinta del corazón, de fe cuando los demás dudaron, de obediencia cuando los demás se rebelaron, de fidelidad cuando los demás se desanimaron al pueblo, de visión, hermanos, viendo la promesa y no el obstáculo. Dios mismo testificó, hermanos, hubo en el otro espíritu, uno lleno de fe, de valor, de perseverancia y de obediencia. Como vemos esta mañana de Job, aunque él me matare, en él confiaré. ¡Wow, hermanos! Vamos a confiar en Dios solamente cuando todas las cosas vayan bien. Cuando todo se nos dé en charola de plata. Gracias Dios, porque ahora sí tengo lo que te había pedido, ahora sé que estás conmigo. Y cuando estás en dificultad y en enfermedad, ¿acaso Dios es un traidor? ¿O nuestro Padre es un mal padre que abandona a sus hijos en su momento de mayor necesidad? Pues ¿qué clase de Dios es ese Dios que abandona a su pueblo cuando su pueblo más lo necesita? Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese no es el Señor Jesucristo que se levantó de los muertos. No es el Dios que nos enseña la Biblia, que nos hace promesas, que nos consuela. Hermanos, que se molesta. El Todopoderoso se molesta en contestar la oración de un grano de arena, de una partícula en todo el universo.
Caleb dijo, subamos luego, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Wow! ¡Qué palabras, hermano! De Caleb. Y Hebreos 11:1, hermano, nos dice a nosotros, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caleb, hermanos, estaba seguro que iba a obtener aquello y iba, hermanos, a tomar esa tierra que Dios había prometido, aunque ahorita estuviera en manos de los incrédulos, aunque hubiera gigantes ahí, aunque estuvieran ciudades fortificadas, aunque fueran pueblos bien armados. Caleb dice, si Dios dijo, eso es lo que vamos a obtener. Ellos miraron entonces con ojos de fe y no con ojos de miedo, hermano. Con ojos de fe. Así como ellos, hermanos, en Hebreos 11, Abraham, Moisés, Sara, hermanos, creyeron en el invisible y caminaron en esa convicción. Todos los hombres y mujeres de fe, los de la lista, en el capítulo 11, hermanos, de Hebreos, todos fueron personas de fe que se mantuvieron como viendo al invisible, creyendo. Dice la Biblia, hermanos, que algunos de ellos no vieron, no se cumplió la promesa en sus días, pero se sostuvieron como si ya hubiese ocurrido. Si el Señor nos ha dicho a nosotros, no te dejaré ni te desampararé, ya ocurrió, hermano. Si el Señor dice que, hermanos, que Él fue a apartar lugar para nosotros y que tenemos, hermanos, la vida eterna, ya ocurrió. Es cuestión de que usted mire que ya tiene la vida eterna y que crea en las palabras del Señor. Cuando usted tiene problemas y dificultades y la vida parece que el mundo se le está viniendo encima, hermano. Y pareciera que no va a haber salida, llega la amenaza de una enfermedad, llegan los problemas con los hijos, el trabajo, el gobierno, todas esas cosas, hermanos. Y el Señor dice que no va a desamparar nunca a sus hijos. No dice el Salmo que Él no ha visto justo desamparado, ni hijo de justo que bendiga el pan. Es como lo vemos. Es la actitud que tenemos frente a las pruebas. Caleb entonces, hermanos, él ya estaba mirando la tierra prometida. Caleb no estaba mirando los gigantes. Caleb, hermanos, se mantenía seguro porque él confiaba en el Dios que cumple sus promesas. Caleb, hermanos, no dependía de las circunstancias. Nuestra fe no debe basarse en lo que vemos, sino en Dios. Los justos, dice la Biblia, que viviremos por fe, o andaremos por fe y no por vista. Recordar lo que Dios ha dicho, estudiando y meditando en su palabra. Su fe puede motivar, hermanos, y levantar la fe de quienes dudan. Pues compartía el testimonio, hermanos, de cierto hermano que fuimos a orar por él. Y yo iba, hermanos, todo desalentado, o iba preocupado por él. Y Señor, ¿qué va a pasar con el hermano? Y cuando estaba hablando con el hermano me dice, todo está en control, hermano. El Señor tiene todo en control. Me voy a levantar de esto, hermano. Todo va a estar bien. Mejor canto porque el hermano está más animado que yo, tiene más fe que yo. Vamos a cantar, hermano. El creyente, hermano, nosotros tenemos que ser de otro espíritu que el mundo, que no permite que las circunstancias dicten su fe. Las circunstancias no deben de dictar nuestra fe. Nuestra confianza está puesta en Dios, el invisible, el inmortal. Mantengamos nuestra confianza, hermanos, en que Dios venga lo que venga. Pase
lo que pase. Nuestra confianza, hermanos, no debe estar puesta en la nación de Estados Unidos de América. En los billetes verdes, en los dólares, en el gobierno de Estados Unidos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y el que vive para Dios, hermanos, vive en Estados Unidos, vive en China, en las Filipinas, en África. Ahí él estará bien, porque ahí está su Dios con él. Un espíritu, pues, hermanos, de perseverancia y de paciencia. Josué, capítulo 14 al 7, hermanos, vamos a leer estos versículos. Josué 14, y vamos a leer más bien, hermanos, hasta el número 12. Dice: siervo de Jehová me envió de Cades, traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Hermanos, probablemente Caleb andaba en sus 20 o sus 40, hermanos, cuando ocurrió lo de Cades Barnea. En esta edad, hermanos, él tenía alrededor de entre 60 y 80 años. 75, perdón, 75, 85 años. Y hermanos, fueron 45 años en el desierto, 5 de ellos en lucha, luchando, hermanos, en la tierra que Dios le había prometido. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Y dice Caleb: dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová había dicho. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, para que se cumpliera la promesa de Dios? 40 años. Más los tiempos de la guerra, unos 45 años. ¿Qué hizo Caleb entonces, hermanos? Esperó 45 años para ver cumplida la promesa de Dios. Este hombre entonces, hermanos, era un hombre, hermanos, paciente. La fe, hermanos, produce paciencia. La paciencia, pues, hermanos, es el terreno donde florece la fe. Él se mantuvo firme, hermanos, en lo que Dios le había dicho. Sin duda, hermanos, esos 40 años en el desierto no fueron leche y miel, fueron tiempos difíciles, pero él se mantuvo firme en ellos. Hebreos 12:1, hermanos, nos llama a nosotros a despojarnos de todo pecado y de todas las lastres, hermanos, que nos detienen, hermanos, para poder correr la carrera que tenemos por delante. Hermanos, para poder correr con paciencia, con confianza y con fe, hermanos, en el Señor. Hebreos 12:1 entonces dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
hermanos, desde que nos salva el Señor hasta que partimos con Él, hermanos, es una carrera. Y no es una carrera de velocidad, a ver quién llega primero. Es una carrera, hermanos, de resistencia. Y nuestro trabajo, hermanos, con la ayuda del Señor, es mantenernos firmes. Correr esa carrera legítimamente. Confiando en el Señor y esperando, hermanos, y con nuestra esperanza viva. La paciencia fortalece la fe y el carácter. ¿Para qué son las pruebas, hermanos? Para fortalecer la fe y el carácter. Seguir adelante con constancia, no detenerse, ni retroceder, ejemplos de perseverancia. Nuestra paciencia anima a otros a confiar en el Señor. Josué no se desanimó ni se rindió. Su fe permaneció viva mientras muchos perecieron en el desierto. Así es lo nuestro, hermanos. Así somos nosotros. Por ahí un salmo dice en la Biblia que van a caer 1000, 10,000 a tu izquierda, a tu derecha. Pero tú permanece en el camino del Señor. Mantente firme, para usted no llegará. Aprender entonces, hermanos, a ser pacientes. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios te llama a seguir corriendo, aunque el camino sea largo, no te rindas. La promesa se cumplirá. ¿Oyó, hermanos? Nos pasan muchas cosas en el camino como cristianos. En la vida personal, en los trabajos, en la familia, en las iglesias, nos pasan muchas cosas. Nos tocan pastores buenos, pastores no tan buenos, pastores malos, maestros buenos, maestros malos. De todo nos toca. Personas con un carácter que nos agrada y personas con carácter que no nos agrada. Pero, hermanos, el que prometió es fiel. Así que no te rindas. Cumple. Afírmate. Persevera. Y no dice la Biblia: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar sin desanimarse es la promesa, porque esa promesa se cumplirá. Un espíritu de lealtad y obediencia. Versículos, hermanos, número 32:3, Hebreos 11, Hebreos 12:3. Caleb no solo creyó, hermanos, sino que obedeció con fidelidad a Dios. No solo dijo creo, no solo fue paciente en la espera que se cumpliera la promesa, hermanos, sino que fue obediente a Dios. La fe, perdón, hermanos, de Caleb no fue una fe pasajera, fue fiel, comprometida y constante. Constante. Obedecer, hermanos, sin ver todo el plan de Dios. Caleb, hermanos, obedeció a Dios y no sabía todo lo que iba a ocurrir. Eso es fe. Él sabía que Dios le iba a dar esa tierra que había prometido, donde había puesto su pie, pero no sabía cómo, cuándo, dónde. No conocía todo el plan de Dios que se iba a necesitar para que él pudiera, hermanos, conquistar aquella tierra. No sabía todas las cosas que estaban en el camino. Sabía que Dios se lo iba a dar, hermanos, y confió en Dios aún sin conocer su plan. Ahora, ¿quién de ustedes conoce su plan?
¿Quién de ustedes sabía cuando dijo yo creo, yo recibo al Señor como mi Salvador? ¿Quién de ustedes sabía dónde iba a terminar sus días o qué iba a terminar haciendo? ¿O qué cosas iban a acontecer en su caminar? Yo le doy gracias a Dios que no me dejó ver, hermanos, porque me regreso. Me hubiera mostrado todas las cosas por las que yo iba a andar, todas las dificultades. Pero, hermanos, tenemos que nosotros confiar en el plan de Dios y obedecer lo que Dios mande que haga, aún cuando no sabemos, hermanos, cómo se va a desenvolver ese plan. Aunque no lo conozcamos a detalle. Debemos mantener firme, hermanos, firmeza frente a la oposición. No debemos ceder al desaliento ni a la presión de otros. Somos humanos, decimos luego, ¿verdad? Tenemos sentimientos y tenemos emociones. Las cosas que otras personas nos dicen nos afectan. Las acciones de otras personas nos afectan. Estas las circunstancias nos afectan. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes al desaliento. Tenemos que decirle, como decía el salmista: alma mía, reconoce a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué estaba ocurriendo con David, hermanos? Pues estaba en desaliento, sus sentimientos decían una cosa, pero su cabeza decía otra. Lo que él sabía era distinto a lo que él sentía. Y él tenía que animarse a sí mismo y decirle: alma mía. Así tenemos que ser nosotros también, hermanos. Muchas veces va a estar usted en desaliento. Una enfermedad o alguna cosa inesperada llegó a su vida, o está enfrentando una situación, hermanos, y usted tiene que pararse firme y agarrarse de uno de los versículos bíblicos de las promesas de Dios y decirle: mi Señor está conmigo. Y aunque mi alma o mi cuerpo o mi carne quiere una cosa, yo voy a seguir a Jehová de los ejércitos. Yo voy a seguir a mi Señor. Tengo un ministerio. Me lo critican, me desalientan, me desaniman. Yo voy a hacer lo que el Señor dice que tengo que hacer. Va a haber entonces, hermanos, oposición para hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Pero, hermanos, la obediencia se fortalece en la dificultad. Es fácil obedecer cuando todas las cosas están bien. Es fácil venir al templo cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen mal, ¿para qué voy a la iglesia? Pues, ¿para qué hago esto? Mira, pues, a pesar de todo lo que hago, mira lo que me sigue pasando. Pero nosotros tenemos que ser obedientes, hermanos, servir a Dios, priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos personales, proteger nuestra integridad espiritual, hermanos, vivir en obediencia, guardando nuestra fe, mantener nuestra fe, hermanos, firme. Hebreos 12:3 dice que consideremos, hermanos, a nuestro Señor. Dice: si ustedes creen que ustedes sufrieron persecución y han sufrido dificultad por causa de su fe, consideren al autor y consumador de la fe, consideren a Cristo Jesús. Mírenlo a Él, que sufrió, hermanos, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y dice que lo observemos a Él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor sufrió
El Señor padeció, hermanos, se le echó encima a todo el mundo a Cristo. Todavía no ponía un pie en este mundo, ya andaban buscando para quitarle la vida al Señor. Era un niño, no había hablado una sola palabra y ya andaba Satanás con todas sus huestes tratando de destruir al Señor. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando el Señor estaba en la cruz y a los mismos que Él estaba salvando lo estaban crucificando? ¿Ustedes creen que Él se sentía muy bien? O cuando el Señor, hermanos, miraba, voy a salvar a tal persona, y sé que a pesar de eso, se va a echar para atrás en tal lugar, en tal parte, a tal hora. Va a negar mi fe. Todas esas cosas, hermanos, había considerado a nuestro Señor, pero Él se mantuvo obediente, hermano. Y ante una dificultad y ante una prueba, hermanos, nosotros tenemos que ser leales y obedientes a Dios. Cueste lo que nos cueste. Cuando vemos a Caleb, entonces, hermanos, Caleb también tenía esas dos cosas. Eso era el otro espíritu del que hablaba la Biblia, hermanos. Del que está hablando nuestro Dios. Era un hombre leal y obediente a Dios. En Hebreos, entonces, hermanos, si leyéramos todo Hebreos capítulo 11 y examináramos a todas las personas de fe, vamos a encontrar, hermanos, que para que usted y yo podamos mantenernos firmes, hermanos, hacen falta estas cualidades. Una, hermanos, confianza absoluta en Dios. Josué y Caleb confiaron en la promesa más que en los problemas. 2, nos hace falta la cualidad de perseverancia y de paciencia. Job mantuvo la fe durante todo el sufrimiento. 3, nos hace falta ser leales y comprometidos con Dios, como lo fue Ruth y Noemí, que permanecieron fieles a Dios. Nos hace falta, hermanos, ser hermanos como Ana, que aunque se burlaban de ella, hermanos, no dejó de orar hasta que el Señor contestó su oración. Nos hace falta ser valientes, hermanos, y tener el coraje de Moisés, de Esther, que enfrentaron riesgos guiados por el Señor. Nos hace falta enfocarnos en nuestra misión, por eso fracasamos, hermanos. Pablo se mantuvo firme, hermanos, predicando el Evangelio. Nos hace falta, hermano, ver las promesas de Dios para no dejarnos dominar por el miedo. Tenemos que inspirar a otros, que nuestra fe, hermanos, se refleje en todas las cosas que hacemos, en medio de las pruebas, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Cada uno de estos ejemplos, hermanos, nos muestra cómo vivir con otro espíritu, orar constantemente como Ana, ser tan fieles como Ruth, tener el valor de Esther, mantener la mirada en Jesús como el apóstol Pablo. El secreto de todos los que perseveraron fue mantuvieron sus ojos en Dios y no en las circunstancias. Por eso nos exhorta Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia entonces la carrera que tenemos por delante. El camino de la fe es una carrera de resistencia. Tenemos que continuar adelante, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y confirmador de la fe, para que nuestro ánimo no se canse y desmaye. Debemos correr con paciencia, perseverar. Debemos despojarnos de las cargas y del pecado que nos asedian. Hermanos, no perdonar a alguien no le permite a esa persona correr con paciencia. Hermanos, guardar pecados en el corazón, no confesarlos, no arrepentirse, hermano, no le permite a una persona correr con paciencia. Siempre que viene una prueba a mi vida, hermanos, lo primero que hago es ponerme de rodillas y decirle al
Señor, ¿qué hice? Enséñame qué hice. Muéstrame si estoy pecando y guíame al arrepentimiento. Por alguna razón tú estás permitiendo que esto me pase. Si hay algo que tengo que confesar, muéstrame. Enséñame. Aprender de los que fueron antes que nosotros, de aquellos que dice Hebreos, la nube de testigos para espigar nuestra fe. No desmayar ante la dificultad, la mirada puesta en Cristo Jesús, aplicar nuestra fe en la vida diaria, perseverar, obedecer, orar y confiar en sus promesas. El camino de fe es una carrera, hermano, no es una carrera corta. Dios está buscando hombres y mujeres con otro espíritu, que crean cuando otros dudan, que avancen cuando otros retrocedan, que obedezcan cuando otros murmuran, que perseveren mirando a Cristo Jesús. Como Caleb, Josué y la gran nube de testigos, corramos con fe. Mantengamos la mirada en el Señor, en Cristo Jesús. No te rindas, mantén tu mirada en Jesús y el Señor cumplirá sus promesas. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, perdónanos. Perdónanos porque, Señor, flaqueamos, porque nos distraemos en las cosas de esta vida. Porque ponemos los ojos, Señor, en los hombres. Que perdemos de vista, Señor, el blanco. Porque vivimos, Señor, como si fuésemos a estar aquí para siempre. Perdónanos, porque cuando viene la prueba, viene la dificultad, nos apartamos, nos quejamos, nos molestamos, dudamos de que sigas con nosotros. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido, Señor, a depender de ti. Señor, ayúdanos a tener una actitud diferente, a pensar diferente, a hacer diferente, a ejercitar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros sentimientos, Señor, no nos traicionen y no se apoderen, Señor, de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a no contristar, no desalentar tu Santo Espíritu, Señor, por vivir nosotros en la carne, por vivir haciendo las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de todas las cosas que nos detienen para vivir en fe, para seguirte en fe. Señor, ayúdanos a ser tan valientes, a leer. Danos una fe como la de ellos, una convicción, Señor, de que las cosas que nos has prometido, Señor, y aún no podemos ver. Alienta nuestro corazón, consuélanos, anímanos, haz que tus promesas y tus palabras, Señor, constantemente, Señor, nos fortalezcan. Ayúdanos a poner las prioridades de nuestra vida, Señor, en la manera correcta, para que cuando vengan las dificultades, Señor, no nos tumben. Mi anhelo, Señor, es que en medio de las pruebas y las dificultades, yo no
seas glorificado, tú seas exaltado. Ayúdanos a confiar en tu plan para nuestra vida, aún, Señor, cuando no lo conozcamos todos los detalles. En el nombre poderoso de Cristo. Muy bien, hermanos, vamos a tomar cena y voy a pedir a hermano Ramos,